Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a un episodio más de esa serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y gracias a Dios estamos iniciando un nuevo trimestre con una nueva lección. Y la temática, o más bien el título de la lección para este trimestre, para este tercer trimestre del año 2023, va a llevar como título Efesios. Vamos a estar analizando la carta de Pablo a los Efesios y pues descubriendo los mensajes que Dios tiene también para nosotros, para la iglesia de hoy en día. Así que va a ser una lección que nos va a llevar a descubrir muchísimas cosas a través de la carta del libro de los Efesios. Y el título de la lección para esta primera lección, para el 1 de julio del año 2023, lleva como título Pablo y los Efesios. Vamos esta semana a estar analizando pues un poquito acerca del contexto, acerca de algunas historias relacionadas con Pablo y su experiencia con la iglesia de Éfeso. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice allí la palabra de Dios. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Este es el versículo para memorizar de esta semana y como bien ya te estaba mencionando, ¿verdad? Esta semana vamos nosotros a abordar algunos momentos de Pablo en esta ciudad, pero también vamos a abordar un poco acerca del contexto histórico de esta carta. Y creo que bien la lección la podríamos dividir en dos secciones. La primera sección sería lo que tiene que ver con los relatos de Pablo en esta ciudad, que se mencionan allí en el libro de Hechos, y el segundo apartado o la segunda parte de nuestra lección tendría que ver ya más bien con la carta o más en este caso con el contexto de la carta de Pablo a los Efesios. Pero vamos a entrar entonces a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo, donde vamos a encontrar el primer relato que se menciona en el libro de Hechos con respecto a Pablo en este lugar, en Éfeso, y lleva como subtítulo Pablo Evangelista en Éfeso. Y mira, vamos a leer lo que nos dice allí el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 13 al 20. Hechos capítulo 19 versículos 13 al 20 y dice allí la palabra de nuestro Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había, dice el versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Imagínate la escena, un momento, la verdad que bastante curioso, muy llamativo por la situación que menciona allí a partir del versículo 13. Llama la atención que la gente de Éfeso escuchaba lo que Pablo predicaba, escuchaba los mensajes de Pablo, pero no había comprendido al 100% cuál era aquel mensaje que Pablo estaba predicando, cuáles eran esas doctrinas, esas enseñanzas que Pablo estaba tratando de mostrarle a la gente de Éfeso. Y la gente de Éfeso pues cayó en ese error de entremezclar lo que sabía de sus antiguas doctrinas con lo que Pablo estaba enseñando. Llama la atención que pues eran personas cristianas que ya incluso tal vez habían aceptado a Jesús en su vida y habían entregado su vida a Dios, pero a pesar de ello seguían teniendo cosas en su vida que no eran correctas y que aunque aparentemente ellos trataban de llevar una vida cristiana, trataban de hacer lo correcto delante de Dios, realmente estaban perdón,
realmente estaban llevando una vida alejada de lo que implicaba verdaderamente ser un cristiano. Y entonces le sucede esta cuestión cuando intentan hacerle frente, en este caso al enemigo, a una persona que había sido poseída. El enemigo les responde y la respuesta fue: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Una pregunta que sin duda alguna creo que causó impresión en la vida de estos hombres. Y dice entonces el relato bíblico más abajo, a partir del versículo 17, dice allí el texto bíblico: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y todos tuvieron temor, todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mira, llama la atención que al ver lo que sucedió, los judíos no se alejaron, sino que al contrario, fueron tocados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hizo entender, les llevó a que ellos se dieran cuenta que no solo se trataba de llamarse cristianos, sino que debían vivir una vida cristiana. Y eso, la verdad es que es sorprendente, porque te digo, ellos, por lo que el texto bíblico nos narra, que pues reflexionaron, que buscaron nuevamente a Dios, que confesaron lo que habían hecho. Eso nos demuestra que ellos ya conocían las doctrinas, pero seguían llevando una doble vida. Y cuando fueron confrontados con su realidad, entonces fueron también tocados por el Espíritu Santo, se arrepintieron, y entonces el Señor pudo transformar verdaderamente su vida. Y esto nos enseña una lección muy importante como cristianos. Mira, muchas veces llevamos una vida doble, muchas veces fingimos nuestra vida como cristianos, pero realmente es maravilloso el hecho de que el Espíritu Santo quiere tocar nuestra vida, quiere tocar nuestros corazones y transformar nuestra vida. La cuestión es aquí que nosotros permitamos verdaderamente que Dios pueda transformar nuestro carácter, transformar nuestra vida, y de esa manera que podamos experimentar ese arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte de nuestro estudio. Vamos a ver ahora otro relato que se menciona allí en el libro de Hechos, con experiencias de Pablo en esta ciudad, y la parte del día lunes lleva como subtítulo Un motín en el anfiteatro. Mira, vamos a leer lo que nos dice Hechos capítulo 19, versículo 23. Dice allí el texto bíblico: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Mira, cuando dice el libro de Hechos el camino, ¿a qué se refiere? ¿A qué hace referencia? Realmente en el libro de Hechos, cuando se habla acerca del camino y se le coloca la C mayúscula, no está haciendo referencia más que a otra cosa, más que a Jesús. Recordemos, Jesús, el mismo Jesús se identificó de esa manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el libro de Hechos habla acerca del camino, está hablando acerca de Jesús. Me llama la atención que se realiza un disturbio en esta ciudad, en la ciudad de Éfeso, a causa de Jesús, y esto nos pone a pensar en las palabras del mismo Jesús: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer, en este caso, espada, guerra, dice Jesús, división. Y no porque realmente Dios sea algo malo para nuestra vida, sino porque no todas las personas logran ver a Dios como Él realmente quiere que lo vean. Y en este caso la situación se generó un disturbio, y dice allí el verso 23 que no fue un disturbio pequeño, fue un disturbio que prácticamente abarcó a toda la ciudad de Éfeso. Y es que, mira, vemos allí que en el versículo 27 ocurre lo siguiente. Dice allí Hechos 19, 27, dice el texto bíblico:
Y no solamente hay peligro, esto lo menciona en este caso Demetrio. Él dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida a la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y mira, dice allí que este hombre llamado Demetrio, pues era un famoso comerciante, un famoso artesano de estatuillas de la diosa Diana, y que este personaje pues tenía allí su negocio que era bastante próspero, hasta que Pablo, cuando empezó a predicarle a los efesios acerca de Jesús, acerca de Dios, entonces genera esta cuestión donde las personas dejan pues de creer en la diosa Diana o Artemisa y empiezan entonces a creer en Dios. Y esto pues genera disturbios, genera molestia, inconformidad en los artesanos, en la gente, y especialmente en este personaje Demetrio, que empieza a alborotar a las personas de Éfeso. Y entonces cuando ocurre todo esto, toman a dos colaboradores de Pablo, porque a Pablo no le permiten estar en medio de ese disturbio, pero toman a dos de sus colaboradores, y mira lo que narra allí el versículo 28. Dice el texto bíblico: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y así estuvieron durante horas, aproximadamente 2 horas, gritando esta frase: grande es Diana de los Efesios, en el gran anfiteatro, donde cabían aproximadamente unas 25,000 personas. Imagínate esto. Fue algo realmente impresionante todo lo que estaba ocurriendo a causa de la predicación del Evangelio. A cómo la predicación del Evangelio fue capaz de generar todo esto, generar reacciones positivas, pero también algunas reacciones negativas, porque sabemos que en este caso, pues el enemigo no está contento cuando se predica el Evangelio. Siempre va a buscar colocar oposición. Y creo que esto nos tiene que poner a reflexionar en una cuestión que creo que es muy importante analizarla. ¿Qué tanta incomodidad, qué tanta molestia estamos causando en el mundo, estamos causando en las filas del enemigo cuando predicamos el Evangelio? Creo que eso es algo que debemos pensar, analizar, porque a lo mejor ni siquiera estamos causando esa curiosidad, ni siquiera estamos causando esa inconformidad, siquiera con las personas que nos rodean. A lo mejor las personas que nos rodean ni siquiera conocen acerca del mensaje del Evangelio y no estamos siendo capaces de impactar la vida de esas personas. Mira, Pablo fue capaz de impactar la vida de toda una ciudad junto con sus colaboradores y con el mensaje del Evangelio. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos causando ese impacto en la vida de las personas? ¿O pasamos como personas desapercibidas? O incluso a lo mejor estamos formando parte del grupo que sigue viviendo la vida como el resto del mundo. ¿Qué clase de impacto estamos causando en la vida de las personas? Creo que esa es una pregunta que verdaderamente debemos analizar. Debemos cuestionarnos, y es que verdaderamente vemos allí ese impacto que Pablo tuvo en esa ciudad de Éfeso. No fue un impacto pequeño, sino que fue algo que verdaderamente tocó y transformó la vida de muchas personas en esa ciudad. Ahora, pasemos a la parte del día martes. Ya a partir del día martes hasta el miércoles es donde entramos en la segunda sección, en la cual pues he decidido dividir la lección de esta semana. Te decía, la primera tiene que ver con Pablo y algunas experiencias en la ciudad de Éfeso, y la segunda ya tiene que ver en este caso con la carta de Pablo a los Efesios como tal y el contexto que la rodea. Y mira, realmente Pablo escribe, la parte del día martes lleva como subtítulo escuchar la carta a los Efesios.
¿Por qué ese subtítulo? Porque cuando Pablo escribe esta carta, lo hace pensando en este caso en que se leyera en voz alta en los hogares, en la iglesia de cada uno de los creyentes de la zona de Éfeso. Por esa razón es que el subtítulo de la carta es de la lección es escuchar la carta a los Efesios, porque ese era uno de los principales objetivos de esta carta. Y es que mira, vamos a analizar un poquito en este caso lo que era la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante. Era un punto marítimo donde se movía mucho comercio, era una de las ciudades más importantes de Asia, está considerada entre la tercera y cuarta ciudad más importante de esta región, no solamente por el comercio, sino que también porque allí había gran influencia de creencias que pues se tenía en esa región. Y vemos allí pues una ciudad que era no solamente en el aspecto del comercio, sino también un punto céntrico para difundir muchas de las noticias que se daban en el imperio, en este caso en el imperio romano, que es en la época en la que Pablo escribe su carta. Pero la verdad es que Éfeso tuvo un inicio incluso mucho más antiguo, en este caso con los griegos, en este caso también ya con la nación o la división entre el imperio medo-persa. Vemos allí que realmente la influencia y la importancia de Éfeso como ciudad allí en esa región de Asia fue muy importante, y también pues sirvió como un punto importante en este caso para el impacto de la iglesia o del cristianismo en la iglesia primitiva, ya que a través de esa ciudad pues se dio a conocer el evangelio en muchos otros lugares. Entonces la ciudad de Éfeso fue un lugar, la verdad, muy importante para el mundo cristiano de aquella época. Y si nosotros analizamos un poquito la carta, especialmente cómo se divide o el bosquejo de esta carta, quedaría de la siguiente manera. Primero sería en este caso el saludo inicial, también encontramos la bendición introductoria, la oración para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo, la siguiente sección, una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. También encontramos la sección Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles, Pablo como predicador de Cristo a los gentiles, Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo, la sección conserven la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu, anden en vida nueva y fomenten la unidad, anden en amor, luz y sabiduría, practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano, manténganse unidos, la iglesia como el ejército de Dios, y saludos finales. Un bosquejo bastante interesante con muchas temáticas en donde Pablo se enfoca en hablar a la iglesia, se enfoca en hablar acerca de algunos elementos importantes que la iglesia debía poseer para poder avanzar, crecer en el cumplimiento y en el propósito que Dios tenía para su iglesia. Entonces vemos que es una carta muy interesante, e incluso pues en el estudio, conforme vayamos estudiando en el estudio de nuestra lección, iremos descubriendo muchas cosas más acerca de esta carta y del bosquejo que se menciona en este momento. Pero mira, vamos entonces nosotros a pasar a otra parte importante de nuestra lección, perdón, y es la parte del día miércoles, que lleva como subtítulo Efesios en su tiempo. Cuando hablamos de Efesios en su tiempo nos referimos a los tiempos de Pablo. Y mira, vamos a leer específicamente lo que nos dice allí Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, para poder entender un poquito más acerca del trasfondo teológico de esta carta. Y es que, mira, la carta de Pablo a los Efesios comparte el mismo tiempo y las mismas circunstancias con otras cartas que escribió Pablo desde prisión. Por ejemplo, comparte el tiempo y circunstancias
con la carta a los Colosenses, con la carta a Filemón, con la carta en este caso que Pablo escribe allí desde prisión en Roma aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Este es parte del contexto histórico, pero mira, vamos a ver un poquito de la teología de este libro, y es que hay dos palabras que se repiten tanto al inicio como al final de este libro. Y en Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, escucha lo que dice allí la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer el capítulo 6 en los versículos 21 al 24. Dice allí la palabra de Dios. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Dos palabras que se repiten en ambos versículos o en ambas secciones que acabamos de leer. La primera, paz, y la segunda, gracia. Dos elementos que bañan perfectamente la carta de Pablo a los Efesios. La paz y la gracia. Dos elementos que son también importantes en la vida de todo cristiano. Todo cristiano, el deseo de Dios es que todo cristiano goce de esa paz, que incluso en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los momentos difíciles, pueda disfrutar de la paz del cielo. Y es sorprendente porque volvemos a tomar en base el contexto histórico de esta carta. Pablo escribe esta carta desde prisión, en una circunstancia donde tal vez una persona común y corriente no podría estar disfrutando de paz. Pero Pablo escribe esta carta desde este lugar y no solamente, yo creo que para que una persona pueda desear paz a otra persona, tiene que ser alguien que en su vida esté disfrutando de paz. Y creo que cuando Pablo expresa ese deseo de que la iglesia de Éfeso goce de esa paz, es porque Pablo, a pesar de sus circunstancias, Pablo, a pesar de que estaba pasando por una situación complicada en su vida, estaba disfrutando de paz. Pero el segundo elemento también es maravilloso, porque Pablo desea que la iglesia de Éfeso goce de la gracia de Dios. Y volvemos al mismo punto. Para que una persona pueda aconsejar, pueda desear eso a otra persona, es porque esa persona en su propia vida está disfrutando de esa gracia de Dios. Aunque tal vez uno pueda pensar, bueno, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O mira, Señor, realmente yo he sido un buen hijo tuyo, ¿por qué estoy aquí? Pablo comprende que realmente todo lo que tenía en su vida, todo lo que era, se debía a la gracia de Dios, no se debía a otra cosa. Y si ahora él se encontraba en prisión, pues bueno, a pesar de ello se gozaría en la gracia de Dios. Y creo que es importante también, y qué maravilloso, porque eso sin duda alguna, para una persona que está en una situación complicada, que lo exprese a otra persona, eso motiva. Eso llena de aliento el corazón. Y creo que, imagínate esto, escuchar allí a Tíquico leyendo la carta de Pablo a los Efesios, a cada iglesia, a cada hogar donde se reunía ese grupo de cristianos, y escuchar que Pablo les deseaba paz y gracia, a pesar de que él tal vez estaba en situaciones complicadas. Creo que eso fue de mucha esperanza, de mucha motivación para la iglesia de aquel entonces, y creo que esto también debería servirnos a nosotros para enfrentar los desafíos de nuestra vida, gozar y tener siempre presente que la paz y la gracia de Dios está con nosotros. Ahora, pasemos a la última parte de nuestro estudio, la parte del día jueves. Efesios, una carta colmada de Cristo. Otro de los elementos teológicos importantes de la carta
de Pablo a los Efesios. Y es que, mira, escucha lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Nosotros en el avance de la lección lo vamos a ver con más detalle, como este punto cristocéntrico de la carta de Pablo a los Efesios. Pero nada más para darnos una probadita, para darnos una pincelada, el autor de la lección nos menciona esto. Y mira lo que dice Efesios 1, 9 y 10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta expresión en Cristo se repite en muchas ocasiones dentro de la carta de Pablo a los Efesios. Por lo menos esta frase o algunas frases similares a estas se repiten más de 30 veces en toda la carta de Pablo a los Efesios. Una carta que sin duda alguna exalta a Jesús, que coloca a Jesús como el centro, como la parte principal de la vida cristiana y del ser humano. Y mira, es impresionante porque nos muestra entonces a este Pablo colocando su mirada, colocando su confianza únicamente en la persona que podía brindarle todo esto, que podía brindarle esperanza y confianza para su vida, Cristo Jesús. Qué maravilloso saber esto, ¿verdad? Que vemos allí a Pablo teniendo a Jesús como el centro de su vida. Y Pablo ahora lo vemos entonces invitando a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, a colocar a Cristo como el centro de su vida. Entonces es impresionante saber que sin Cristo no podríamos ni siquiera ser llamados cristianos. No podríamos ni siquiera considerarnos verdaderamente cristianos, porque un cristiano es solamente aquel que vive una vida semejante a la de Cristo. Por eso Pablo invita entonces a la iglesia de Éfeso a tener una vida en donde Cristo sea el centro de la vida de cada uno de ellos. Pero también hay otra cuestión muy interesante de esta carta, y es que justamente Pablo habla a la iglesia y utiliza algunas imágenes para referirse a la iglesia, algunas metáforas para hablar a la iglesia, como cuáles: la iglesia como cuerpo, la iglesia como edificio o templo, la iglesia como esposa y la iglesia como ejército. Vemos allí que la carta de Pablo es una carta a la iglesia, es una carta donde Pablo está preocupado por esta iglesia, donde Pablo desea que los cristianos de Éfeso lleguen a tener una experiencia real de lo que es ser un verdadero cristiano. Entonces, mira, esto es solamente, la lección de esta semana es solamente la introducción al contexto y para que se nos facilite más la lectura de esta carta y sobre todo la comprensión del estudio de la lección de este trimestre. Y la verdad es que me gustaría invitarte, si tienes la posibilidad, de que antes de que continúes leyendo la carta de Pablo a los Efesios, puedas tú leerla y así ir subrayando, ir sacando algunas lecciones que te puedan servir conforme tú vayas estudiando tu lección de este trimestre, y que de esa manera podamos nosotros entonces verdaderamente comprender cuál es el mensaje que Dios tiene también a nosotros hoy en día a través de la carta de Pablo a los Efesios. Porque si hay algo que es maravilloso en la Biblia, es saber que el mensaje que sirvió para alguna persona en el pasado puede ser un mensaje que en mi vida pueda servirme hoy. Así que dejémonos impresionar por medio del Espíritu Santo a través de esta carta, y de esa manera que podamos nosotros tener un encuentro con nuestro Dios, pero sobre todas las cosas poder llegar a tener, como dice Pablo a los Efesios, la plenitud, la estatura en Cristo Jesús. Así que ojalá que este trimestre pueda ser de mucha bendición y de mucho crecimiento espiritual. Quiero concluir esta lección invitándote para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre.
Padre, en esta hora queremos pedirte de forma muy especial que tú puedas acompañarnos, Padre, que en este trimestre al leer la carta de Pablo a los Efesios podamos descubrir más acerca de ti y de esa manera, Señor, poder crecer en nuestra experiencia como cristianos. Bendícenos, quédate con cada uno de nosotros y acompáñanos en el estudio de este trimestre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos iniciando una nueva lección con un nuevo trimestre. Y si tú aún no te has suscrito a este canal, quiero invitarte para que en la parte de abajo actives allí el botón de suscribirse y la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te pueda llegar entonces la notificación de este. Y también invitarte para que si te ha gustado este comentario no olvides dejar tu like, no olvides compartir, comentar y de esa manera ayudarnos a seguir enriqueciendo esta comunidad dentro de las redes sociales. Que el Señor te bendiga.